La guerra está llegando a un punto en el que todos tendremos que esperar grandes bajas, muertos, heridos y desaparecidos. Y hoy saludamos a nuestros aliados invisibles en los países ocupados, los grupos de resistencia clandestinos y los ejércitos de liberación. Ellos serán una fuerza poderosa contra nuestros enemigos cuando llegue el día de la contrainvasión. Ten cuidado, parece que hay partes de un detonador en el suelo. ¡Cielos! Aquí hay muchas cajas de minas antitanques. Conferencia de Teherán, Irán, 1943. A fines de 1943, los líderes aliados se reunieron en Teherán para determinar la forma más rápida de derrotar a Alemania. A su vez, Stalin, Churchill y Roosevelt discutieron sobre el futuro del Ártico. Además, Stalin exigió que se castigara a Finlandia por colaborar con los alemanes. Estados Unidos mantuvo una actitud pasiva y Gran Bretaña decidió apoyar las exigencias que Stalin estaba imponiendo. Stalin no exigía la rendición incondicional de Finlandia. Algunas de las condiciones del acuerdo eran la restauración de las fronteras de 1940, la desmovilización del ejército finlandés, el destierro de los alemanes del territorio y, como una táctica ventajosa para él, la concesión de Pétzamo. De hecho, la inclusión de Pétzamo fue algo que se había decidido en Teherán. El yacimiento de níquel tenía una gran importancia tanto para la industria bélica soviética como para su industria en general. Al no contar con una producción propia, la Unión Soviética la necesitaba con urgencia. Febrero. Un apacible día de invierno puede resultar hermoso incluso en el frente de batalla, pero la sinfonía de la guerra puede iniciar en cualquier instante, haciendo que la tierra tiemble y que la nieve escarchada caiga de los árboles. Batería antiaérea finlandesa, Finlandia. La Unión Soviética presionó a Finlandia para que dejara de colaborar con los alemanes, quienes aún permanecían en el país. Durante julio, algunos objetivos urbanos y Helsinki en particular fueron bombardeados en múltiples ocasiones. Stalin presentó las condiciones del acuerdo de paz que ya había establecido en Teherán, pero eran muy severas para Finlandia. Finlandia rechazó las condiciones presentadas. Cuando Alemania se enteró de las negociaciones con Finlandia, lanzó un embargo comercial sobre este país a principios de abril. Y así decidieron interrumpir el suministro de armas y de granos. Actividades militares alemanas, Frente Oriental. Las negociaciones de paz y la actividad soviética en la frontera oriental aumentaron el temor de Hitler a un posible ataque soviético, por lo que decidió acelerar los planes de retirada que ya había empezado a gestionar.
Aún así, Alemania no quería renunciar a la mina de Petsamo, ya que su industria armamentista dependía por completo del níquel de Finlandia. A principios de 1944, los soviéticos empezaron a idear un plan para retomar la zona de Litsa y las minas de níquel de Petsamo. Para lograr esto, construyeron el fuerte militar más grande que se haya visto en toda la región ártica. Después de la directiva de Hitler a fines de septiembre de 1943, avanzamos a febrero de 1944, fecha en la que la Operación Birk dio inicio. La idea de esta operación era saber cómo iban a retirarse de Finlandia. El plan consistía en que los sectores más septentrionales del frente retrocedieran hacia Finlandia y luego subieran. Y el objetivo era seguir protegiendo la colosal zona minera y que los alemanes tomaran posesión de un área mayor durante un poco más de tiempo. Sturmbok, Finlandia. Hay un búnker gigante. Está por allá. Sí, Ahí empieza la trinchera. y conduce a esos puestos antitanque. Es bastante profunda. Debe tener por lo menos 3 metros. Aunque los orígenes y principales sucesos bélicos de la línea defensiva Sturmbok están documentados en los libros de historia, nunca se ha mapeado estas posiciones. Así que no existen datos geográficos exactos de su ubicación actual. Esta línea defensiva fue construida en la tundra ártica para cerca de 10.000 hombres. ¿Has encontrado algo especial? Solo clavos y pedazos de metal. Por lo visto esto se derrumbó hace mucho tiempo, pero se ve bien. Oh, Es un verdadero búnker. sí. Sturmbok es la línea defensiva más grande de Finlandia construida por alemanes. Lugares como este no existen ni siquiera a nivel mundial. Este es un puesto de artillería, en verdad ejemplar. Se distingue con rapidez. Pese a toda la maleza que lo cubre. No utilizaron ninguna línea geográfica natural, solo construyeron aquí a la fuerza, por decirlo así. Este es nuestro tercer verano haciendo trabajo de campo en Sturmbok, y además de examinar nuevos sitios, ampliaremos los datos que hemos logrado recoger en todos estos años. También estamos buscando campos de prisioneros de guerra y tratamos de saber más o menos cuántos eran y dónde los mantenían cautivos. El trabajo de campo en la zona de Sturmbok es muy desafiante porque debemos recorrer largas distancias en vehículos todoterreno. Pero al final optamos por caminar para llegar a las estaciones. Recorremos entre 10 a 30 kilómetros en cada viaje. Lo voy a marcar. ¿Lo añadiste al registro? Sí. Tiene 8 metros de ancho, ¿no? Está tan bien conservado que podríamos hacer un modelo en 3D. Combinamos 3 conjuntos de datos en nuestra investigación. El primero consta de fotos aéreas de hace 60 años. El segundo es de nuestras propias imágenes aéreas que son más modernas. Y el más importante, un conjunto de datos escaneado en láser. Se distingue muy bien desde el aire. El modelado 3D nos ayuda a documentar los sitios que se encuentran en buen estado con una precisión excepcional. Estos lugares están desapareciendo con frecuencia, pese a las condiciones árticas, por lo que conviene hacer esta documentación. En Teherán, los aliados decidieron el papel de Noruega, que aún estaba ocupada por los alemanes. La planificación del desembarco de Normandía estaba en su mejor momento y los aliados querían garantizar su éxito. Querían que Hitler creyera que el objetivo del desembarco era en otro lugar de Francia o incluso al norte de Noruega. Al acercarse el día D, los planificadores aliados se preocupaban más por reducir cualquier incorporación de refuerzos
Uno de ellos era Noruega y los 400.000 soldados de la guarnición alemana en su país que podían servir para defender y reforzar al ejército en Francia. Realizaron un acuerdo en Teherán en 1943 con motivo de desplegar la operación de distracción más grande de la historia para engañar a un enemigo. El objetivo de esa táctica se logró a través de una acción que buscaba imitar los preparativos para realizar un ataque en el norte. Por eso, este ataque se llamó Operación Fortitude Norte. Un tanque americano Sherman de 35 toneladas no asusta a estos hombres, pero el blindaje fue un señuelo que engañó al reconocimiento aéreo alemán durante la guerra. Cargado con solo aire, una torre ficticia que en un tanque de verdad pesaría varias toneladas se desmonta con facilidad. Y he aquí un camión de 5 toneladas que puede volcarse con un simple movimiento. A los aliados se les había ocurrido ideas innovadoras para engañar a los alemanes con las operaciones falsas que planeaban, y también pensaron en todo lo que harían para dar la impresión de que tenían ejércitos falsos. Eso logró que la Luftwaffe creyera que veían desde lo alto ejércitos que en realidad no existían. Es difícil saber cuál fue el impacto real que tuvieron estas operaciones señuelo, ya que el nivel de preparación era demasiado alto. Pero fue parte de un juego estratégico que hizo que Hitler se preocupara por un ataque de los aliados a Noruega. Las tropas aliadas siguieron entregando armas en secreto a la resistencia en Noruega. También continuaron los reclutamientos locales para los preparativos del desembarco. Los aliados no solo estaban desinformando a los alemanes, sino que también engañaron a un gran número de personas en el lugar, sobre todo a los noruegos, a quienes eran reclutados en el programa de Entorno Operativo Estándar por el grupo de la Operación Archery. Se les hizo creer que se enfrentarían a una invasión. Los aliados querían información de la actividad alemana en el norte, en los territorios de Noruega, Suecia y Finlandia. La información recogida se tornó eficiente después de establecer bases de espionaje en estas regiones. Una nueva investigación ha demostrado que la XU, una organización de inteligencia clandestina noruega, junto con el Servicio de Inteligencia Secreto británico, también estableció una red por encima de Finlandia y Suecia, que terminaba casi en la Suecia ártica. Base Kari, Suecia. Investigación arqueológica de la base de espionaje, Kiruna, Suecia. Acabo de encontrar casquillos y cartuchos. ¿En serio? Sí, de verdad. Entonces tendré que verlos. De 9 milímetros. Hallamos muchos casquillos, cartuchos e incluso balas mientras investigábamos por toda esta zona. Esto nos llevó a preguntarnos cuándo se pudieron haber disparado tantas balas como estas en este lugar. Es lo que nos preguntamos. Esto deja mucho que pensar. Sí. Desde aquí se logra ver muy bien el cubo. Y por allá se encuentra la lata con un agujero de 9 milímetros. Y también una placa de acero atravesada por un disparo. Sí. Entonces, ¿estaban parados aquí disparando hacia la colina? Practicaban. Bien. Eso parece. Parece muy factible. Exacto. No tenemos mucha información, ya que esta parte de la historia no es muy conocida. Por eso me parece emocionante estar aquí y poder darla a conocer. Encontré una botella con algo escrito. ¿Dijiste algo escrito? Dice Hopes. ¿En serio? ¿Es una broma? Sí, es Hopes.
Es increíble. Es grandioso. Ahora hemos documentado y examinado un lugar en el que Suecia operó de manera activa contra Alemania. No tenía ni la menor idea de esto cuando empezamos, y esto me hace feliz. Desde luego sabíamos sobre los voluntarios individuales, pero por lo demás pensábamos que Suecia solo estaba evadiendo a Hitler. Sin embargo, parece que no fue así, y esto fue confirmado con pruebas fidedignas y tenemos la evidencia. Después de todo esto, trabajaremos mucho más en todos nuestros hallazgos. Los limpiaremos, registraremos y mediremos para luego así planificar cómo los comunicaremos. Estamos tratando de conectar todas las piezas de un gran rompecabezas. Tratamos de entender qué se hizo, dónde y por qué. 1944, primavera. En primavera los alemanes empezaron a explorar el terreno de la Laponia finlandesa, esperando encontrar posiciones de defensa para su retirada. Se diseñó un muro llamado Schutzwall a lo largo de la autopista del Océano Ártico para que las tropas se retiraran en caso de ataque soviético. Otra región importante se encontraba en Enontekiö, donde se establecerían puestos llamados Sturmbok para detener cualquier ataque. La Operación Virke empezó a tomar forma en abril con el objetivo de replegar a más de 200.000 soldados detrás de esta línea. Se debían mapear unos 6.000 kilómetros cuadrados, por lo que la escala del proyecto en sí era bastante enorme. Los desafíos que tuvieron que enfrentar los alemanes al retirarse de Finlandia fueron similares a los que experimentaron en 1941, pero al revés, y en muchos sentidos mayores. Los enemigos eran muchos más y en esta ocasión actuarían condicionados por su amenaza o por su presión. Los alemanes querían mantener en secreto la construcción de fortificaciones en Laponia de los finlandeses. Sin embargo, el coronel general al mando de las tropas alemanas en Finlandia, Edward Dietl, era pesimista respecto al plan. Él consideraba que era una mejor opción atacar el sur de Finlandia y desde allí embarcar a las tropas hacia Alemania. Al retirarse hacia el norte, las tropas se debilitarían junto al Océano Ártico. La mayoría de las tropas alemanas en Finlandia ya habían pasado 3 o incluso 4 años en el Ártico. La prolongada guerra de trincheras en la frontera entre Finlandia y la Unión Soviética estaba ocasionando pérdidas de recursos en esas tropas. El factor más estresante para todos los soldados alemanes en general fue el entorno en el que se encontraban. Al ser un páramo desolado, rodeado por esa atmósfera constante, muy silenciosa y amenazadora. La luz veraniega se convirtió en otro problema porque estas personas no estaban acostumbradas a que hubiera luz todo el día. Así que era evidente que las condiciones tuvieran un gran impacto mental en todos ellos. El paisaje de este lugar no era nada natural. Había una extraña mezcla entre un silencio casi absoluto y la guerra que seguía allí. También se aprecia en las excavaciones de los campamentos donde la cantidad de vidrios rotos es enorme. Hay evidencias de botellas de cerveza, licor, vino, champán y coñac. Tal vez el consumo excesivo de alcohol haya servido como una forma de hacer más llevadero el aislamiento. Las condiciones en el extremo norte provocaron varios casos de depresión entre las tropas. Hay indicios específicos de un aumento del número de suicidios. Se hacía más difícil mantener la voluntad y la moral de las tropas.
Las extrañas fotografías de los cuarteles muestran cortinas en las ventanas de las barracas, platos ornamentales con flores y oro, y tazas de porcelana pequeñas y bonitas en las cuales se encuentran astillas muy a menudo. Construyeron saunas, por ejemplo. Tenían habitaciones especiales con lámparas de sol a las que un soldado podía entrar y sentarse en una especie de cama solar. Así que podemos ver que, en muchos aspectos, los alemanes trataron de volver acogedor un entorno que no era acogedor. Los campamentos, que estaban ubicados más lejos del frente, se habían instalado junto a aldeas locales y los soldados ya eran parte del día a día de los aldeanos. La interacción era constante en Rovaniemi, un centro regional para los alemanes. Rovaniemi, Finlandia. Compartían a diario con ellos, compraban en las tiendas locales, caminaban por los alrededores, por las calles, y había casos frecuentes en que los soldados alemanes querían tener algún tipo de conexión con las personas. Existen muchas historias sobre el general Vittel en Rovaniemi. Es muy recordado en la zona. Era visto como un verdadero amante de Laponia, con un carácter muy agradable, como si fuera un abuelo. Los niños solían hacer filas al lado de la carretera que estaba cerca de su cuartel, porque él siempre les daría caramelos u otros dulces. Por eso esperaban allí hasta que pasaba cerca de ellos. Si hablamos de la aldea de Inari, donde vivían muchas personas Sami, ellos entablaban amistades cordiales con los alemanes. Probablemente sucedió como resultado del interés que tenían los alemanes por fotografiarlos con sus trajes típicos, o tal vez actuaban de forma tal que eran aceptados por las familias. Con el tiempo, estas visitas se convirtieron casi en una costumbre. Solían llevarles regalos y dulces a los niños, y en agradecimiento les daban productos derivados de los renos o alguna cosa similar. Así que esta era toda una relación de beneficio mutuo. Para los finlandeses, al menos al principio, era un alivio recibir a los alemanes, porque significaba que los soviéticos no irían. Por supuesto, en Noruega era muy diferente, porque eran simples ocupantes. Si aún no tenemos la fuerza suficiente para luchar abiertamente contra los alemanes, entonces hallaremos 1000 formas de crearles problemas. Todos en Noruega, a excepción de los pocos cientos de traidores de Quisling, pertenecen a algún patrón de organización encubierta que se reúnen en secreto en sótanos y graneros. En cada ciudad, cada organización imprime sus propios periódicos para que la gente sepa la verdad sobre lo que está ocurriendo. Los refugiados corrían a través de la frontera desde la Noruega ocupada hacia el país vecino, Suecia, en donde algunos de los noruegos eran llevados a campos de entrenamiento secretos. Los noruegos terminaron en numerosos campos de Suecia, y la formación que recibían en ellos era casi como un entrenamiento de comando. Simplemente se convertían en soldados para las fuerzas especiales. El objetivo a largo plazo era que estos soldados pudieran ser movilizados a Noruega. Hasta 15.000 noruegos terminaron en la policía de reserva, conocida como tropas policiales. Junio 6. Unas nubes densas se cernían sobre el canal, pero aún así la gran operación anfibia estaba en camino. A veces las fuerzas aerotransportadoras la encabezaba la Armada de Invasión. 4.000 barcos y miles de embarcaciones menores se dirigieron al sur. En junio, los aliados iniciaron su desembarco en Normandía, preparado con cautela. Los puntos finales de desembarque fueron una sorpresa para Hitler. Las actividades aliadas en el norte también fueron sorpresa y hasta cierto punto una decepción. Hasta el verdadero día D, los guerrilleros noruegos de la Noruega Ártica estaban bastante seguros de que ayudarían a liderar una invasión aliada en esa región. Las personas que estaban en la Noruega Ártica les dijo una mentira.
Tras el desembarco de Normandía, las tropas especiales de Churchill continuaron almacenando armas y explosivos en locaciones secretas en Noruega. Además, los aliados también empezaron a crear una nueva red de bases en Suecia. La división más secreta del servicio de inteligencia sueco, Sia Byron, se dedicaba a apoyar las operaciones especiales aliadas y en 1944 ayudaron a la Oficina de Servicios Estratégicos, que establecía una red de bases llamadas CEPALS a lo largo de la frontera noruega. La Oficina de Servicios Estratégicos de Estados Unidos la financió y los británicos, junto con los noruegos, enviaron a sus agentes a Suecia. A las bases CEPALS se les asignó una doble tarea de inteligencia: reunirse y prepararse para operaciones de sabotaje, en especial por si se daba una retirada alemana a través del Ártico. En una misma base militar, los días transcurrían en fuertes entrenamientos de combate cuerpo a cuerpo. Los hombres se formaban para ser saboteadores y aprendían a manejar explosivos. Museo Norrbottens, Suecia. Examiné los huesos que encontraron en la basura y observamos que son huesos de reno, la mayoría de ellos. Eso para nosotros es muy interesante porque Micanía nos dijo que un reno había sido comido allí y esto lo demuestra. Sí, el material lo confirma. Los huesos presentan marcas de un sacrificio. Por ejemplo, este hueso del muslo muestra que fue cortado. Tiene un corte. Sí, entiendo. Sí, exactamente. Debe destacarse la cantidad de personas de Kiruna y pastores de renos que participaron en esta operación. Transportaron alimentos, construyeron estaciones y ayudaron de muchas formas. Es una parte indocumentada muy interesante de la historia. Hay mucho por hacer. Nos dimos cuenta de que se ejecutaron muchos disparos. Estuvieron haciéndolos sobre todo con rifles suecos de marca Mauser. Y encontramos casquillos de carabina 30 como este. Usaban rifles americanos semiautomáticos para dispararlos. Y está esto, más artículos peculiares. Esta es una lata del ejército y solía contener un detonador. Algo muy poco común para comunicarse, ¿cierto? Sí, pero en todo caso es una lata de fusible británica. Ellos participaban en operaciones de ese tipo. Sí, así parece. Tú también encontraste una bomba casera, ¿no es verdad? Es esta chatarra. Es un tubo doblado por los extremos. A juzgar por el crujido, al parecer contiene algo. Podría ser una bomba casera con pólvora en el interior. Bien. ¿No te parece interesante? Porque parece que estuvieron involucrados en muchas cosas. Sí, no era recuerdo. Solo para comunicarse. Es muy interesante. Mucho. En la región fronteriza entre Suecia y Noruega, los indígenas Samis también participaron en otras actividades de resistencia, además del transporte de refugiados. Los Sami suecos también participaron en las operaciones de los CEPALS. Y el principal motivo era que les pagaban por hacerlo. Entonces, los Samis fueron contratados para ayudar a transportar suministros a todas las bases CEPALS. Esto incluía grandes cantidades de explosivos, de armas y de otras cosas. Además de todo el pilotaje fronterizo de los Samis, la resistencia actuó varias veces en Finnmark
y los noruegos participaron en estas operaciones también. Y fueron organizadas por la parte soviética. Se enviaron varios partisanos a Finnmark, sobre todo para vigilar el tráfico marítimo. Con frecuencia, las personas que proporcionaban la información recopilada en la Noruega Ártica eran samis noruegos, e incluso hubo familias enteras que se dedicaron a recopilar información del enemigo y servir como mensajeros. Tirpitz, fiordo de Alta, Noruega. Al lograr enterarse de que el Tirpitz se dirigía hacia el norte, por ejemplo, pudieron seguirlo a lo largo de la costa. Había agentes que sabían dónde estaba y podían darle esa información a los aliados para traducirlos en posibles ataques al acorazado. La información sobre la localización del Tirpitz era invaluable, en particular para Churchill, puesto que hundirlo era un objetivo importante para él. Durante el verano se realizaron varios bombardeos desde Gran Bretaña, los cuales se programaron según los datos que llegaban de las bases del norte. Finalmente, se usaron pesados bombarderos Avro Lancaster para estos ataques. Vanasberget, Suecia. Desde aquí se pueden ver todas las casas que experimentaron directamente el aterrizaje del avión. ¿Con cuál te relacionas más, Ben? Con la de la derecha. ¿El avión voló en círculos o...? Dio muchas vueltas mientras buscaba un lugar donde pudiera aterrizar. No lo recuerdo. Era pequeño. Solo conozco las historias que se cuentan sobre eso. Que un avión tan grande sobrevolara los techos causó una gran conmoción en el pueblo. Nadie sabía lo que iba a pasar. Al final, el avión aterrizó allí, en el prado, y por suerte, ninguno de los tripulantes resultó herido. Bueno, se dice que quemaron algo, sacaron un objeto y luego lo destruyeron. ¿De qué se trataba eso? Según la gente, se trataban de papeles y documentos, pero no reconocemos su contenido. Este incidente ha sido poco documentado y quizás sea porque se mantuvo en secreto desde ese momento. No sé cuánto tiempo duró, pero según pude oír, mucha gente se llevó objetos del avión. La situación se calmó cuando llegó el ejército, acompañado de algunos guardias, pero si todo lo que se dice es cierto, durante las primeras 24 horas sucedieron muchas cosas. Me puse en contacto con los chicos y con Anders, a quien acabo de conocer. Dijeron que tenían algunos mapas que fueron robados del avión. Fue algo muy difícil de creer. Entonces llegaron Mats y Anders. Caminaron hacia un armario sin llave y sacaron 2 mapas. Les pregunté si tenían idea de cuánto valían esos mapas. ¿A qué te refieres?, me dijeron. Diría que valen más que la casa en la que estaban. No tengo ninguna duda. Aquí están, los Esto tengo. va a ser muy emocionante. Aquí hay algunos mapas antiguos. ¿Ese es el original? Por supuesto. Fue un gran acontecimiento para un pueblo rural. Fue enorme, incluso para ese entonces. Pero ahora que ha pasado el tiempo, uno puede apreciar su verdadero valor. Uno cree que crece mucho más. Mira la ruta de vuelo. Sí. En el verano de 1944, la Unión Soviética inició un poderoso ataque contra Finlandia en el Istmo de Karelia. Las tropas soviéticas iniciaron otra ofensiva masiva contra los alemanes en Bielorrusia. Finlandia lucha por su libertad. El trabajo de nuestros padres, la vida y la libertad de nuestras generaciones, y el futuro de nuestros hijos y de las generaciones futuras está en riesgo.
El Ejército Rojo logró sorprender a Finlandia con su ataque. Los soviéticos invirtieron mucho en las batallas del sur de Karelia, ya que la mejor división del ejército en toda la guerra fue enviada allí. Vyborg fue conquistada en tan solo 10 días. Combate urbano en Vyborg, Finlandia. En las fiestas juninas, Finlandia recibió la visita del ministro de Asuntos Exteriores alemán Joachim von Ribbentrop. Él llegó para negociar con ellos un tratado de alianzas. A raíz de las presiones de von Ribbentrop, el 26 de junio de 1944, el presidente Ryti escribió una carta personal y sin garantías a Adolf Hitler, en la que aseguraba que, como presidente de Finlandia, no firmaría la paz con la Unión Soviética sin el consentimiento de Alemania. Alemania prometió que la entrega de armas no se detendría. Hitler adelantó sus planes de retirada, en los cuales también estaba preparado para un posible ataque finlandés en el norte. En junio de 1944, Dietl viajó a Alemania para reunirse con Hitler y discutir sobre la situación de Finlandia. Hasta el último momento, Dietl sobre la Operación Birke y su posible éxito. Tras la conversación que sostuvo con Hitler, Dietl fue a visitar a su familia antes de querer regresar a Finlandia. Sin embargo, nunca volvió de ese último viaje. Funeral de Estado de Edward Dietl, Múnich, 1944. Vamos a darle un homenaje. Muchas teorías conspirativas han sido presentadas sobre el accidente aéreo. Es probable que hayan sido respaldadas por las muertes simultáneas de otros individuos entre los altos mandos militares a los que Hitler consideraba como un problema para sus planes. El coronel general Lothar Rendulic, hombre de confianza de Hitler, fue nombrado sucesor de Dietl en Finlandia. De inmediato se inició la construcción de puestos de defensa, según las órdenes de Hitler. Sturmbok formaba parte de esa línea defensiva, la más larga del norte de Europa. En general, la fortificación era un proyecto masivo. El objetivo era construir una línea defensiva invencible. Sturmbok se construyó sin el conocimiento de los finlandeses, ni de los suecos, ni de los noruegos. Sturmbok, Finlandia. Con cuidado. ¿Qué está ocurriendo? Me enredé con un alambre de púas. Está sobresaliendo del suelo. ¡Santos cielos! Esto es... Sí, un calentador de lujo. Y muy bien conservado. La ventilación aún funciona. Se ve que esto no fue improvisado en el campo. Para nada. No. Aún funciona a la perfección. Está muy bien. Hemos venido a la zona de las Axiquelas para averiguar ante todo cuál es el estado actual de las posiciones que encontramos. Por otra parte, nos gustaría encontrar objetos que nos puedan dar más información sobre la naturaleza de este proyecto. Al abandonar la zona de Sturmbok, los alemanes colocaron minas en sus fortificaciones y construcciones, lo que significa que podríamos pisar alguna. Alguien ha traído hasta aquí una cantidad considerable de troncos, pero se ve que no se han utilizado. Me pregunto desde dónde trajeron este. En cualquier caso, es madera de coníferas. Imagina el esfuerzo que supone arrastrar un tronco por 100 kilómetros. Algunos son bastante grandes también. Es interesante. Me parece que... Ten cuidado, ahí hay algo. Parece que hay partes de un detonador en el suelo. Es como una especie de percutor. Aquí se esparció un cargamento de partes de minas. Sí. Creo que deberíamos informarlo.
Aquí hay bastantes cajas de minas. Son muchas cajas. Sí, son bastantes. Sí. Hay modelos nuevos y antiguos. Una tiene bordes redondos y otra es cuadrada. Sí, mira. Hay minas de todos los modelos aquí. Todo esto nos demuestra lo inútiles que fueron algunas de las actividades de la Alemania nazi. Si comparas el almacenamiento para 3 minas en una caja similar a esta, es un trabajo tan bien hecho que sigue intacta después de 75 años. Todo el relleno de goma está en buen estado. Compáralo con estas cajas de madera usadas después en la guerra con un marco como este que es metálico. Supongo que con el tiempo creyeron que estaban desperdiciando materiales. Así parece. La Segunda Guerra Mundial continuó haciendo estragos en el Océano Ártico. Los aliados habían destruido las estaciones meteorológicas alemanas en Groenlandia. Los alemanes decidieron aferrarse a Svalbard, mucho más que antes, y establecieron estaciones allí. Se envió al experimentado Willem Diga con su tripulación a una isla remota en la que se estableció la estación meteorológica de Haudegen. Estación Meteorológica Haudegen, Svalbard, 1944. Para esta operación meteorológica entre 1944 y 45, se hizo una ampliación que exigía que todo el equipo recibiera una formación especial en la montaña. Obtuvieron experiencia práctica del clima en este terreno poco realista, además de entrenamiento para pelear y defenderse en esas condiciones. No solo aprendieron a amputar y a arrancar dientes, también aprendieron a manejar armas. Los alemanes mantuvieron en secreto los establecimientos de estaciones meteorológicas en Svalbard entre el 44 y 45. Ya tenían 4 estaciones meteorológicas en estas islas, además de otras en distintos lugares en el Atlántico Norte. Instalar la estación de Haudegen supuso un esfuerzo enorme. Se invirtió mucho tiempo. El plan consistía en llevar el equipamiento a Svalbard en un barco meteorológico por la costa oeste debido a su casi ausencia de hielo. Diga estaba preocupado porque no sabía si llegaría siquiera a su destino, ya que las condiciones del hielo en Svalbard eran desconocidas. Pero el viaje fue todo un éxito. 1944, agosto-septiembre. En el mes de julio, las Fuerzas Armadas de Finlandia habían estado bajo fuerte ataque soviético, por lo que tuvieron dificultades. A inicios de agosto, el presidente finlandés Risto Ryti renunció. Durante su mandato hizo una promesa personal. Finlandia no firmaría una paz con la Unión Soviética aparte. Cuando Risto Ryti renunció a la presidencia, fue sustituido por Mannerheim, quien le dejó en claro a los alemanes que él no iba a seguir la promesa hecha por su predecesor. El segundo ejército británico avanzó de manera rápida y repentina desde el Sena hasta Bruselas, y otra capital enloqueció de júbilo por la recuperación de su libertad. La estrategia de Montgomery y la valentía de la primera división estuvieron cerca de recuperar los Países Bajos. Aislados por más de una semana, los hombres de Arnhem resistieron hasta asegurar 2 de los 3 puentes. Alemania se derrumbaba en Europa. Los aliados habían conquistado Francia y la Unión Soviética se había apoderado de Polonia. Las tropas estaban cada vez más cerca del corazón del territorio alemán. Finlandia aceptó las condiciones preliminares de un armisticio establecido por los soviéticos. Acordaron que Finlandia debía romper sus lazos con Alemania y desterrar a los alemanes que se encontraran en Finlandia para mediados de septiembre. Mannerheim le escribió una carta a Hitler, en la cual le contaba que Finlandia se desvinculaba de Alemania en la guerra y que firmaría un armisticio con la Unión Soviética. El cese de las relaciones entre Finlandia y Alemania fue muy doloroso para ambas naciones. Tras el colapso del mando finlandés, nuestras divisiones se reagruparon desde el frente de 3 años cerca de Kandalaksha hasta puntos recién designados para activar nuevas líneas defensivas.
Un pueblo que luchó con valentía durante 5 años ahora se enfrenta al colapso de su existencia. Un colapso al que se enfrenta un pueblo inquebrantable y valeroso debido a un liderazgo de personas débiles y sin carácter. De inmediato, la población del norte de Finlandia comenzó a evacuar hacia el sur del país y hacia Suecia. Esta evacuación fue una sorpresa que nadie esperaba. Cuando las personas comenzaron a evacuar Inari, por ejemplo, los soldados alemanes empezaron a preguntar qué estaba sucediendo y a dónde se iban todos. Toda la región de los Samis se encontraba en la primera zona de urgencia. La orden era simple. La evacuación comienza ahora. Tienen solo 2 horas. Tomen todo lo que puedan llevarse y nos iremos. Al enterarse del armisticio, los alemanes iniciaron la retirada inmediata hacia una nueva línea defensiva en el norte. Imaginen movilizar a 230.000 personas y a unas 180.000 toneladas de suministros en tan solo 2 semanas. Hablamos del Escuadrón de Protección, la organización TOT y prisioneros de guerra. Todos los partidos sabían que era un plazo imposible de lograr. Pero sucedió algo muy peculiar en ese momento, lo que también refleja la hermandad de armas de 3 años que se dio entre finlandeses y alemanes. Eso no podía desaparecer tan fácil. Los finlandeses y los alemanes acordaron llevar a cabo una especie de falsa guerra. El acuerdo entre finlandeses y alemanes consistía en que unos se iban y los otros los perseguían. Al principio no hubo violencia, al menos no en las batallas preparadas. Los alemanes obtuvieron el permiso para hacer explotar puentes y ralentizar el avance de las tropas finlandesas. De esa manera podrían demostrarle a los rusos que era imposible seguir a los alemanes. En septiembre, Finlandia y la Unión Soviética firmaron el Tratado de Armisticio. Una comisión aliada llegó a Finlandia para asegurarse de que los finlandeses actuaran de acuerdo a los deseos de la Unión Soviética. Se le pedía a Finlandia un mejor desempeño al desalojar a los alemanes de suelo finlandés. Cuando se enteraron de la llegada de la Comisión de Control, empezaron a destruir documentos de censura y propaganda. Sacaban carpetas al exterior para quemarlas en el cuartel general del ejército. Nadie imaginaba lo que le ocurriría a Finlandia. Presionados por la Unión Soviética, los finlandeses empezaron una verdadera guerra contra los alemanes. Un exitoso desembarco tuvo lugar en Tornio, bajo el mando del teniente general Hjalmar Silasvuo, quien fue designado comandante de las tropas del norte. El general Silasvuo era conocido por tener una relación un tanto complicada con Alemania, por lo que era de esperar que actuara sin escrúpulos al ejercer su función. Después que los alemanes destruyeran los puentes del norte, las tropas finlandesas avanzaron en barcos. Nuestros hombres fueron trasladados por grandes buques de pasajeros y de carga. Casi 3.000 soldados fueron transferidos a la retaguardia de los alemanes por 3 buques de carga desprotegidos. Cuando los finlandeses desembarcaron en Tornio e iniciaron una batalla real contra los alemanes, hicieron historia. Ahora estaban con los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Desembarcos en Tornio, Finlandia. Hitler se enfrentaba a más problemas en el norte. Las operaciones de la mina de Petsamo se habían paralizado tras la marcha de los trabajadores finlandeses. La Unión Soviética se preparaba para un gran ataque contra Petsamo. La masiva operación de retirada alemana se extendería sobre Noruega y hacia el norte de Finlandia, dejando una gran devastación a su paso.
En el próximo episodio. El ejército alemán era absolutamente cruel y despiadado en su trato a la propiedad y destruyeron casas, edificios, granjas e inclusive al ganado. Los prisioneros que lograron sobrevivir contaban historias muy desesperanzadoras de canibalismo entre ellos. ¿Quién es el amigo y quién el enemigo? ¿Quién tomó malas decisiones? ¿A quién culpar por el sufrimiento de la gente? Es imposible escapar a esta evaluación ética y moral. Our eyes don't